De la obra de San Alfonso María de Ligorio, La verdad de la fe, evidenciada por los caracteres de su credibilidad, dejamos esta pequeña obrita que está dentro de la obra, exactamente entre las páginas 64 y 79, y que esta pequeña obra se llama así: Breve método para convertir un infiel a nuestra santa fe. Diálogo entre un sacerdote cristiano y un infiel. Es una joya que resume toda nuestra fe en apenas unas pocas páginas. Los invito a escucharla y a leerla. Damos inicio entonces a la obra mencionada. Breve método para convertir un infiel a nuestra santa fe. Diálogo entre un sacerdote cristiano y un infiel. Dice el sacerdote: decidme, amigo, por vida vuestra, ¿qué religión profesáis? ¿A qué Dios adoráis? Responde el infiel: profeso la religión de mi país, que ha sido la de mis antepasados, la de mis progenitores y la mía. A los dioses que adoran mis compatriotas, también les presto yo adoración. Sacerdote: pero estáis en la idea que de profesar una religión verdadera o falsa depende la salud o la perdición eterna de nuestras almas. Yo soy sacerdote católico, y llevado del deseo de vuestro bien, con vuestro permiso, intentaría hablaros de la religión cristiana, fuera de la cual sostenemos que nadie puede salvarse en la otra vida. Infiel: ¿qué me place? Ya de mucho tiempo atrás me aguijonea el deseo de obtener cumplida noticia de vuestra religión y de las demás de que he oído hablar a diversos hombres, pero ni uno de ellos ha movido mi persuasión a reconocer cuál sea la verdadera. Varias veces he andado discurriendo con otros sujetos de lo que concierne a vuestra ley, pero hallo copia de dificultades que deberíais soltarme, y soltadas que fueren, quién sabe, quizás llegue a ser de los vuestros. Hablad pues cumplidamente de todo. Sacerdote: puesto que deseáis saberlo todo, de todo os hablaré. Y primeramente, fuerza es tener una íntima persuasión de que hay un Dios, principio, criador y conservador de todas las cosas. Muy clara es la razón que lo demuestra. Todas cuantas cosas vemos en el mundo, hombres, brutos, mares, montes, plantas y demás, todas son, a no poder dudarlo, criaturas creadas en el tiempo, que han recibido el ser de un primer principio, y como no habían existido desde la eternidad, no podían darse a sí mismas aquel ser de que antes carecían, porque la nada nada puede, de lo cual se sigue que necesariamente debieron recibir el ser de otro principio. Y este principio hubo de ser la esencia necesaria ab eterno, porque si la recibiera de otro, no fuera primer principio, ni criador, sino criatura como los demás. Si siendo el primer principio no hubiese sido eterno, tampoco pudiera existir, por la razón arriba insinuada, esto es, porque no habiendo existido en todo tiempo, no podía darse a sí propio una existencia de que carecía. Ahora bien, a ese primer principio nosotros le llamamos Dios, el cual, existiendo por sí mismo, incluye en sí cuantas perfecciones puedan tenerse, pues que independiente de ningún otro principio nadie podía coartárselas, de necesidad después confesar en este Dios una sabiduría infinita que todo lo tiene presente, lo actual, lo pasado y lo futuro, lo que acontecerá
y lo posible de acontecer, un poder infinito que puede cuanto quiere, una infinita bondad, por la cual es infinitamente santo y justo. El infiel. Pero bien pudiera decirse que esas criaturas que existen o han existido no recibieron el ser de un primer principio, sino que ab eterno lo recibieron la una de la otra. Por ejemplo, contrayéndonos al hombre, pudiera suponerse que siempre han existido los hombres en el mundo, por generación ab eterno de uno a otro. Sacerdote. Pero esto no es posible, porque esos mismos hombres, conforme a vuestra hipótesis, no se han dado a sí propios el ser, sino que lo han recibido uno de otro. Luego, dependiendo el uno del otro, y aunque concedamos que siempre existieron en el mundo, y que fueron en una serie infinita cosa imposible, no existiendo un primer principio de quien recibiesen el ser, no hubiera ninguno de ellos existido. Voy a explicarme con un ejemplo. Supongamos que jamás llegó a existir el primer hombre. Luego tampoco existió el segundo, ni el tercero, ni otro alguno. Porque supuesta la mutua dependencia de toda esa multitud de hombres y la imposibilidad de que alguno de ellos haya bastado a producirse a sí propio, fuerza es reconocer la existencia de un criador, dotado de una esencia propia, que haya dado el ser a cuantos hombres han ido existiendo y existen. De otra suerte no habría hombres en el mundo. Idéntica razón milita respecto a todas las demás criaturas. El infiel. Convengo en que es así, pero oí decir a ciertas personas que toda criatura ha sido efectivamente creada en ciertas épocas determinadas, pero no como quiera por algún primer principio, sino de la materia, de la cual suponen ha sido producido este mundo, y quieren exista desde la eternidad. Sacerdote. Ese sistema propio de los que son llamados materialistas es, señor mío, una demencia harto ciega, que incluye porción de absurdos inadmisibles para toda persona dotada de un entendimiento recto como el vuestro. El primer absurdo está en que si todas las cosas fueron producidas por la materia eterna, no hubiera cosa alguna creada en este mundo, porque la producción de la materia se efectúa por vía del movimiento. Ahora bien, suponiendo eterna la materia, eterno debiera haber sido también el movimiento, y por consiguiente el movimiento de alguna cosa creada, como de un hombre, de un pez o de una planta. Debería haber preexistido con una precedente eternidad. Pero la eternidad no sufre traspasarse, y por esta razón ese movimiento jamás hubiera alcanzado el término de producir aquellas cosas que vemos creadas. Por consiguiente, si se supone eterna la materia, no existirían ni hombres, ni frutos, ni plantas, ni cosas de las que en este mundo viven. Infiel. ¿Tened la complacencia de explicar más claramente este punto? Sacerdote. Voy a explicarme mejor. Si el mundo eterno, o la materia eterna que lo compone, hubiese debido producir los objetos que se ofrecen a nuestra vista, ninguno de ellos tuviera jamás su propio ser, porque ninguno hubiera alcanzado a ser producido, hasta haber pasado por una infinidad de producciones. Pero una serie infinita no puede pasar jamás, porque deberíamos suponerle un principio. Mas lo infinito carece de principio, no tiene principio, no tiene término. Y así es que si nosotros señalamos el término de alguna cosa creada, damos un término a lo infinito. Si las producciones antecedentes fueran separadas de las actuales por una distancia infinita,
Imposible fuera alcanzasen el efecto de producir cosa alguna. Luego, si todas las cosas son producidas por la materia eterna, no existieran ni hombres, ni frutos, ni cosa alguna que sepamos haya sido creada en el tiempo. Y aun cuando admitiésemos una serie infinita de producciones materiales, dependientes la una de la otra, no podríamos formar concepto de la manera como alguna cosa hubo de ser producida, porque por más que nos internáramos en lo pasado a buscar su origen, no topáramos con él, a no detenernos en un primer principio de todas las cosas producidas, que es cabalmente Dios, el infiel. Ahora comprendo perfectamente el punto. Y así voy a añadir a otra razón conforme con mis escasas luces. Si los hombres fuesen producidos de la materia eterna por una serie de infinitas generaciones, vendría a suceder que existiría actualmente en este mundo un número infinito de hombres, porque procediendo desde una eternidad, su número debiera tocar a lo infinito, como que siempre exceden los nacidos a los muertos, o al menos las almas que jamás mueren deberían ser infinitas. ¿Y esto quién es capaz de creerlo? El sacerdote. Decís bien, pero atended a otros dos absurdos de mayor volumen y evidencia que se seguirían. Nace el primero de la consideración de que existen en el mundo hombres dotados de inteligencia y de razón. Ahora bien, ¿cómo es posible que inteligencias que entienden y discurren saquen su ser de la materia, que es un ente falto de entendimiento y de razón? La materia que carece de entendimiento, ¿habrá podido dotar de él a sus producciones? El infiel. ¿En qué consiste el otro absurdo? El sacerdote. El otro absurdo, todavía más evidente, es este. Si el mundo fuese producido de la materia, y por virtud de la misma continuase existiendo, falta como esta de entendimiento la materia. Fuerza nos fuere decir que todo ha sucedido y continúa sucediendo al acaso. Pero nosotros observamos en este mundo un orden de cosas tan admirable y constante que no pudo formarse ni conservarse sino por una inteligencia dotada de una sabiduría infinita. Vemos el sol seguir constantemente su curso cada año y cada día. Vemos a los frutos que engendran siempre frutos de su misma especie. Vemos los árboles dar siempre la misma fruta y en determinadas estaciones. ¿Y quién podrá creer que el acaso falto de inteligencia fuese capaz de formar este mundo y mantenerle un orden tan constante, para cuya obra ha sido necesario y se requiere todavía un entendimiento prodigioso? El infiel. Pero bastarían a responder los que niegan la existencia de Dios, que todo este ordenado conjunto es obra de la naturaleza misma del mundo. Sacerdote. Contesto. Esta naturaleza carece de inteligencia. Y en este caso repito que naturaleza semejante no era capaz de producir el mundo, para cuya formación era indispensable la inteligencia. O esta naturaleza de que tratamos tiene una inteligencia pura, y esta tal naturaleza, yo respondo, que es de aquel mismo Dios que crió el mundo, y es objeto de nuestra adoración. El infiel. Muy bien. Y en efecto, no es creíble que el hombre, dotado de inteligencia y de razón, tenga por criador al acaso, que carece de inteligencia y de razón. Ni tampoco merece mayor asentimiento la opinión de que este mundo tan admirablemente ordenado haya sido creado y conservado en este orden constante por el ciego acaso. Luego, requiérese un principio dotado de una vasta inteligencia, que sea el criador de este hombre y de este mundo. Pero vengamos a nosotros.
Todavía nosotros confesamos que los hombres y todas las cosas de este mundo han sido criados por nuestros dioses, a los cuales confesamos, como vosotros a vuestro Dios, por supremos señores, dotados de sabiduría y de poder infinitos. ¿Por qué os empeñáis, pues, en que no puede haber sino un solo Dios? Sacerdote. Porque no puede haber muchos dioses que sean dioses verdaderos. Y voy a demostrarlo hasta la evidencia. ¿Qué es lo que entendemos por la palabra Dios? Entendemos un ser supremo que posee todas las perfecciones. Y en efecto, siendo Dios el Señor supremo y universal, debe poseer una sabiduría infinita y un poder infinito, y las demás perfecciones en un concepto infinito. Ahora bien, si aceptamos, por otra parte, la suposición de la existencia de muchos dioses, o todos ellos serán cumplidamente iguales e independientes entre sí, o bien uno será el supremo, el independiente, el perfectísimo, y los otros serán subordinados a él, y por consiguiente inferiores en perfección. Si les suponemos a todos iguales e independientes, vendremos a convenir en que ninguno de ellos es Dios verdadero, como a falto de las infinitas perfecciones que a Dios competen, supuesto que, como llevamos diciendo, al ser divino importa superioridad de perfección, y tal suma de bondad que no quepa imaginar cosa mejor. Un Dios supremo debe ser único y sin igual, porque admitidos dos seres supremos, ni uno ni otro alcanzará la supremacía, y de consiguiente ninguno de ellos fuera Dios. Fuera de que Dios es un ser tan perfecto que no reconoce quien le lleve ventajas, y esta es otra razón que comprueba la necesidad de que sea único, porque si existiere un sujeto que le equiparase, pudiera suponerse también otro sujeto superior a él que fuese único dominador, puesto que es preferible ser solo y tener el dominio de un reino que tener compañero en el trono. Por esto decía Tertuliano contra Marcionem en el libro 1, en el capítulo 3, lo siguiente, que traducido quiere decir algo así como: Dios, si uno no es, Dios no lo es. Porque Dios es verdadero, no debe haber otro gran supremo, porque si así fuera, será igualado, y si se iguala, no será el más alto. De otra parte, si existieran muchos dioses, padecerían menoscabo en su especial omnipotencia, porque al querer uno de los dioses poner por obra una acción libre cualquiera, acaecería o que los otros pudieran impedírselo o no. Si lo primero, quedaría aniquilada la omnipotencia de aquel. Si lo segundo, los otros dejarían de ser omnipotentes. Ni pudiéramos suponerlos tampoco infinitamente sabios y omniscios, que nada se ocultase a su inteligencia, porque si ninguno de ellos pudiera celar un secreto, faltaríale la omnipotencia, y si alcanzara a encubrirlo a los otros, estos dejarían de ser omniscios. Completa la prueba de la unidad de Dios en la dirección del mundo el contemplar la armonía tan uniforme y constante de todas las cosas de acá abajo, lo cual nos excita a creer en un solo director y dispensador de todas las cosas. No es posible, dice Lactancio, que haya muchos gobernadores en este mundo, ni muchos gobernadores en un solo barco, ni muchos reyes en un solo reino, ni muchas mentes en un solo cuerpo. Hasta tal punto concuerda toda la naturaleza en unidad. Ver esto en el libro de la ira de Dios, página 460. En el libro Ira Dei, se llama en latín. Y continúa diciendo
San Alfonso María de Ligorio. ¿Qué dice el infiel? Responde el infiel: verdaderamente, en orden a la reflexión que acabáis de hacer, debo deciros que cuando en momentos de angustia o de peligro me he dirigido al cielo reclamando su auxilio, incierto del ser a quien debía recurrir, me he enderezado siempre a aquel Dios que obtiene el dominio supremo de las cosas, pues inútil juzgaba recurrir a todos esos dioses que comúnmente se adoran. Pero, volviendo al asunto, en vuestras escrituras entiendo que ciertos hombres se llaman dioses. Responde el sacerdote: sí, señor, es positivo. Algunos son llamados dioses, no porque se les suponga dotados de la naturaleza divina, sino por la autoridad de jueces que ejercen sobre la vida y la muerte de los demás. A otros alcanza también el renombre de dioses, tales son los profetas, a causa de la noticia de las cosas futuras que de Dios les fue reveladas, y a los santos, a causa del Espíritu Divino que habita en ellos, y los hace consortes de la naturaleza divina, según escribe el apóstol San Pedro en 2 Epístola 1, versículo 4. Continúa el infiel: está bien, pero pasemos a otra dificultad mayor. Vosotros los cristianos admitís en Dios 3 personas distintas. Luego, admitís muchos dioses. Responde el sacerdote: para responder convenientemente a esta dificultad, es de necesidad que yo me anticipe a deciros lo que aguardaba a explicar para más adelante. Atended. Nuestra fe enseña a creer el misterio de la Santísima Trinidad. Esto es, que en Dios hay 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre engendró ab eterno al Hijo, y del Padre y del Hijo procede el Espíritu Santo. Estas personas son coeternas y coiguales en perfección. Son 3 verdaderamente, pero no son sino un solo Dios, porque son una sola sustancia y una sola esencia. Cada persona posee todas las perfecciones que tienen las demás, y estas perfecciones no pertenecen exclusivamente a cada una de las personas como propias de ella. Por ejemplo, no pertenecen al Padre como a Padre, ni al Hijo como a Hijo, sino que pertenecen de mancomún a la naturaleza divina, por manera que la suma de perfecciones que abraza cada una de las personas procede de la naturaleza divina y no es distinta de ella. Y si bien la cualidad de Padre no conviene al Hijo, ni la del Hijo al Padre, sin embargo, esas cualidades o subsistencias personales, como suelen nombrarse, lejos de constituir 3 distintas perfecciones exclusivas de cada persona en particular, son, por lo contrario, perfecciones de la naturaleza divina íntegra y propias de la misma naturaleza y esencia divinas. Por eso escribía San Juan Damasceno lo siguiente, que traducido quiere decir algo así como: todo lo que el Padre tiene, lo tienen los hijos, con esta única excepción, que el Hijo es engendrado, palabra que, en verdad, no indica ni la distinción de naturaleza ni la dignidad, sino el modo de subsistencia. En el libro 1 de la exposición de la fe de Juan Damasceno, capítulo 8, está todo el detalle sobre la Santa Trinidad. Y continúa el infiel diciendo: comprendo, no decís mal, muy diferente es el caso,
Pero también tengo entendido que los maniqueos admitían dualidad de dioses, y a su decir, tantos debían admitirse cuantos eran los principios de contrapuestos efectos. ¿Y cómo existían en el mundo cosas buenas, como la virtud, los elementos, los animales útiles, los manjares y otras cosas semejantes? Y otras malas, como las tormentas, las fieras, los venenos y especialmente los vicios. De ahí tomaron pie para suponer dualidad de dioses. Uno bueno, origen de los bienes, otro malo, causa de los males. ¿Qué os parece esto? Responde el sacerdote. ¿Qué me parece? Que es una herejía tan despreciable como antigua, que lleva el sello de la reprobación de muchos siglos atrás, y hoy día se halla completamente desacreditada. Reparad cómo la refuta la gente entendida. Todo efecto depende de un principio único, que es Dios. En el orden físico no hay cosa en sí mala. Si alguna existe, como las fieras y los venenos, nociva a nosotros, es sin embargo buena en sí misma como ministro de la divina justicia. Que por el ministerio de tales criaturas castiga a los pecadores para obligarles a retroceder de sus caminos, o aflige a sus siervos para proporcionarles méritos. Infiel. Pero los vicios son real y verdaderamente males. ¿Cómo es posible que Dios sea autor del mal? Sacerdote. Conviene entender que el mal de la culpa no procede de causa alguna positiva, sino de la privación de rectitud. Por eso el pecado no viene de Dios, sino de los hombres desviados de la rectitud de las acciones. Dios permite el pecado, pero lo permite para un mayor bien. Ya, porque no quiere coartar al hombre la libertad que le fue concedida, ya también porque Dios sabe sacar provecho del mismo mal, como de la crueldad de los tiranos, la paciencia de los mártires, de las tentaciones del demonio, el mérito de los santos, por la resistencia que les opone. Infiel. Hablando ingenuamente os digo que hallo en vuestros conceptos equidad y verdad. El sacerdote. Ignoro, por cierto, cuáles sean los dioses de vuestro país, pero no dejo de saber que los idólatras adoran comúnmente por dioses a ciertos personajes que fueron anteriormente hombres. Ahora bien, ¿cómo es posible que hombres nacidos en el decurso de los tiempos, sujetos a 1000 defectos, miserias y a la muerte misma, que ya ejerció sobre ellos su poder, hayan llegado a convertirse en dioses omnipotentes y supremos señores del universo? ¿De qué manera unos seres que no existían en los tiempos y que posteriormente vinieron a ser creados, han llegado a ser criadores? Mayor torpeza arguye todavía el adorar por dioses a los demonios, como algunos hacen. ¿Cómo cabe reconocer la naturaleza divina en espíritus nocivos, deceptores, crueles y desdichados, sentenciados a vivir entre penas como son los demonios? Los adoradores de irracionales o criaturas insensibles como el sol, la luna, los elementos o las piedras aventajan estolidez a todos los demás. Pero permitid que concluya el argumento contra vuestros compatricios, que adoran multitud de dioses. Si pretenden que todos esos dioses son iguales, supremos, independientes, omnipotentes, omnicios y directores del mundo, pretenden un absurdo, como ya llevo demostrado, porque en tal caso ninguno de ellos sería Dios verdadero. Si por el contrario llegan a suponer que existe solo un Dios independiente e infinitamente perfecto, y del cual son súbditos los demás, quienes poseerían muchas perfecciones, pero no supremas, comunicadas por el Dios Supremo, conforme asentaban los más doctos de los filósofos antiguos. Esto, en cierto modo, también nosotros lo admitimos.
No suponemos que estos tales sean propiamente dioses, pero confesámoslos por santos, que fieles a Dios durante su vida se hayan colocados en el cielo, disfrutando de la divina beatitud, conforme a los méritos por cada uno de ellos atesorados. Continúa el infiel. Continuad, os suplico, declarándome lo demás que enseña vuestra iglesia. Continúa el sacerdote diciendo: a fin de seguir ordenadamente el hilo de mi discurso, prosigo diciendo: si hay un Dios, forzoso es que exista también una religión, por medio de la cual este mismo Dios exige, con toda justicia, ser reconocido, acatado y obedecido de los hombres, como efectivamente lo es. Y como los hombres recibieron en su creación los dotes de la libertad y el raciocinio, por eso exige de los mismos obediencia no forzosa, sino de espontánea elección. Para alcanzar a discernir la verdadera religión entre el crecido número de las que en la tierra existía, de necesidad fue que Dios mismo nos la revelase y la mostrase por medio de caracteres evidentes. De otra manera, el hombre, señaladamente después de la caída de Adán, como explicaré más adelante, viérase incapaz de conocerlo y obedecerlo conforme a la voluntad divina. Semejante revelación circunstanciada con evidentes indicios recibióla nuestra Iglesia cristiana y católica, la cual enseña que Dios crió el cielo y la tierra en el principio de los tiempos. Crió el cielo empíreo con los ángeles, puros espíritus, parte de los cuales, cegados por el orgullo, se rebelaron contra Dios y fueron precipitados en el infierno. Estos son los espíritus malignos, que aguijoneados de la envidia, mueven tentaciones contra los hombres, induciéndolos a caer en el pecado. Por verles excluidos del paraíso y condenados con ellos a perdurables tormentos. Criado el cielo, Dios hizo el sol, la luna, las estrellas. Crió la tierra y el mar con toda la multitud de animales terrestres y marítimos que los pueblan. Después crió al hombre, y a fin de ayudar a la propagación de la especie humana, formó la mujer y la entregó por consorte a Adán. Y entre ambos fueron nuestros primeros progenitores, de quienes todos descendemos. En el estado de justicia original en que fuera criado el hombre, estaba exento de la muerte. Si conservase fielmente a Dios la obediencia y desde esta tierra hubiera sido trasladado al cielo sin pasar por el trance de la muerte. Pero el hombre vino a caer en el pecado y precipitóse de un estado tan feliz y fue condenado a la muerte. Infiel. ¿Y qué pecado fue este? Sacerdote. Fue como sigue. Colocados Adán y Eva en el paraíso terrenal, concedióles Dios por alimento todas las frutas del paraíso. Pero a fin de poner a prueba su obediencia, prohibióles tocar a la fruta de cierto árbol, llamado árbol de la ciencia del bien y del mal, so pena de incurrir en su desgracia y atraerse la muerte. A despecho del precepto divino, comieron de la fruta vedada, y al instante mismo, en castigo de su pecado, principiaron a sentir los movimientos desordenados de la concupiscencia, revelándoseles los sentidos contra la razón, al modo como ellos se habían rebelado contra Dios. De allí vino datada la sentencia de su muerte. Fueron arrojados del paraíso terrenal, y quedó cerrado para el hombre el paraíso celestial. Y así como el rebelde, que se enajena a la gracia del príncipe, arrastra en su desgracia a toda su descendencia, así también al perder Adán la gracia divina,
precipitó en la desgracia de Dios a todo el género humano, por cuya razón nacen los hombres enemigos de Dios e hijos de ira. Infiel. ¿Y a mal tan grave no vino a aplicársele remedio? Sacerdote. Sí, que quien escogitó y dio el remedio fue Dios mismo. Compadecido el Señor de la pérdida sufrida por el hombre, envió de allí a 4000 años a su Hijo, segunda persona de la Santísima Trinidad, conforme llevo dicho, para hacerse hombre, a fin de que, padeciendo y muriendo por los hombres, les redimiese de la muerte eterna y les abriese las puertas del paraíso. Vino pues al mundo el Hijo de Dios, tomó carne humana en el seno de la siempre Virgen María, sin obra alguna de varón, llamóse Jesús, esto es, Salvador, padeció y murió crucificado por ojeriza que le tuvieron los judíos, resucitó al tercer día y subió a los cielos, en donde ahora se halla sentado en igual gloria del Padre. De allí ha de venir el último día del mundo, a juzgar a todos los hombres. Llevará consigo al cielo a los elegidos y condenará a los pecadores a las penas eternas del infierno. Jesucristo, por los méritos de su pasión, nos alcanzó la gracia divina y abriónos el paraíso. Infiel. Decidme ahora cuáles son los numerosos preceptos y obligaciones a que estáis sujetos los cristianos, y cuya observancia, al sentir de algunos, es de todo punto imposible. El sacerdote. No, esto no es exacto, es una calumnia de nuestros adversarios. Todos nuestros preceptos los hace posible y fáciles en su observancia la gracia divina, que para nosotros obtuvo Jesucristo por los méritos de su pasión. Nuestra ley es ley de amor, y por eso todos los preceptos que de ella emanan se encierran en dos preceptos principales. El primero es amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo, amar al prójimo como a nosotros mismos. De la obligación de amar a Dios sobre todas las cosas nace que la luz natural nos enseñe, como a consecuencia, a honrarle con la virtud de la religión, a cumplir las promesas que hacemos voto de ofrecer, y por lo contrario, a no ofenderle con blasfemias y falsos juramentos. De otra parte, como a consecuencia de la obligación a nosotros impuesta de amar al prójimo como a nosotros mismos, la propia luz natural nos enseña a no desearle mal, y mucho menos a causárselo, quitándole la vida, la fama, la honra, los bienes. ¿No conceptuáis justas y dictadas por la razón natural todas estas cosas? El infiel. Muy justas, por cierto, pero no se me oculta que vuestra ley veda la pluralidad de mujeres. ¿Qué mal puede acarrear esta pluralidad? El sacerdote. De intento pasé por alto tratar de la materia de este precepto, por no herir vuestra modestia. Mas supuesto que vos mismos os adelantáis a hablar de ello, fuerza será responder. Decís, ¿qué mal puede ocasionar la pluralidad de mujeres? Un mal gravísimo, porque ella arranca la paz de las familias por más de una razón, y señaladamente por causa de los celos, que a no poderse evitar vendrían a reinar de continuo entre las mujeres. Y ya que estamos tratando de estas materias, conviene sepáis que la fornicación está también prohibida por ley natural, pues la naturaleza, al proveer por la conservación del género humano, tiene en consideración no solo la procreación de los hijos, sí que también su buena educación, que con la fornicación vendría a quedar destruida.
todo acto venéreo que no lleve por objeto la generación, no se requiere explicación más lata. Es patente que sería contrapuesto a la intención principal de la naturaleza. Claro es, de consiguiente, que todos los actos de esta especie, fuera del matrimonio de un solo hombre con una sola mujer, son vedados por la ley natural. El infiel. Tenéis razón, es así. Decidme ahora, ¿qué premio promete vuestro Dios a sus servidores y con qué castigos amenaza al que se le ofende? El sacerdote. El premio prometido por Dios no está en esta vida, sino en la otra, que es eterna. Este premio es harto grande. Dase a los siervos fieles el reino del cielo, en el cual gozan y gozarán eternamente de una felicidad colmada, siendo participantes de la propia beatitud de que goza Dios. Al paso que el castigo fulminado contra los pecadores es de todo punto horroroso. Condenados los infelices al infierno por toda la eternidad. Serán afligidos del fuego y de otros 1000 tormentos, y privados eternamente de la vista de Dios. Que existe premio o castigo reservado para los hombres en la otra vida, y después de su muerte, es una verdad reconocida por los antiguos filósofos, por sola la fuerza de la razón natural. Y el raciocinio es evidente. Al tender la vista por este mundo, observamos porción de hombres probos, acosados de la miseria, de las tribulaciones y de las persecuciones, y gran porción de malvados, que de otra parte prosperan en honores y bienes de fortuna. Ahora, si hay Dios, como de cierto existe, y si Dios es justo, forzoso es que haya otra vida, en donde sean recompensados los méritos de los buenos y castigados los vicios de los impíos. Y el infiel. Pero, ¿por qué razón premios y castigos deben ser eternos como vos suponéis? El sacerdote. Sí lo son unos y otros, porque así lo ha revelado Dios mismo, y díctalo además la razón natural, porque nuestra alma es inmortal, como que no se halla compuesta de partes corruptibles, cuales son las que integran nuestro cuerpo, sino que es un espíritu no sujeto a corrupción, eterna e inmortal, como es nuestra alma. Eterno es fuerza que sea el premio o el castigo que la espera por la buena o mala vida que haya llevado en esta tierra. Pues el alma, al separarse del cuerpo, permanecerá eternamente en el mismo estado en que se encontró al expirar. En gracia, si expiró en la gracia de Dios. En desgracia, si feneció enemiga de Dios, y siendo eterno su estado, eterno debe ser para ella el premio o el castigo. El infiel. Luego, después de la muerte, el alma únicamente será llamada al goce o a la pena, y permanecerá para siempre separada del cuerpo. El sacerdote. No, que el cuerpo fue dado al hombre por compañero del alma, y por eso Dios dispuso que hasta el día del juicio universal el alma vaya a ocupar por sí sola el lugar de gloria o pena, que atendido el juicio particular, sufrido al desprenderse del cuerpo, le corresponda. El cuerpo queda confinado a la tierra, hasta tanto que llegado el punto del juicio universal, en el cual será juzgada por Jesucristo la universalidad reunida de los hombres, impulsada el alma por virtud divina, se unirá nuevamente al cuerpo, y éste será desde aquel momento participante de la suerte feliz o desdichada que el alma haya cabido. El infiel. Pero yo sé muy bien que los hebreos, lo propio que los maometanos, reputados herejes por vosotros,
creen al par que los cristianos en un solo Dios, y en un paraíso, y en un infierno perdurable. ¿A qué viene, pues, establecer por verdadera la religión por vosotros profesada y reputar por falsa la de aquellos? El sacerdote. La verdad exclusiva de nuestra religión cristiana católica obtiene por pruebas caracteres evidentes que poseemos, en especial profecías, consignadas en las divinas escrituras, que fueron escritas muchos siglos antes de la consumación de los hechos, los cuales sucedieron cumplidamente en el decurso del tiempo, de la manera que fueron vaticinados, y señaladamente las que decían relación con la pasión y muerte de Jesucristo, Redentor nuestro. Milagros acaecidos ante los ojos de los enemigos mismos de nuestra fe, imposibilitado de negarlos. Y esta es una prueba, sobrado evidente, de la verdad de nuestra fe. En cuanto los verdaderos milagros son obra exclusiva de Dios, que no los efectuará sino en comprobación de la fe verdadera. De otra suerte sería causa de una fe falsa. La constancia de tantos millones de mártires, entre quienes forman no corto número tiernas vírgenes e infantes, faltos de fuerzas para resistir a los tormentos, a que eran condenados por los tiranos para arrancarles la fe. Si Dios con su gracia divina no les infundiera el valor de sufrirlos con resignada paciencia. Tras estas, otras muchas pruebas existen, que omito por brevedad. El infiel, y ninguna otra religión excepto la vuestra obtiene pruebas de esta naturaleza. Sacerdote, ninguna. Prestadme atención. La religión de los hebreos fue en cierto tiempo, esto es, antes de la venida del Mesías, santa y verdadera. Cumplida esta venida, volvióse falsa y errónea, a causa de que ellos rehusaron creer en el Redentor ya venido, a pesar del cumplido efecto de las profecías consignadas en la Santa Escritura, reconocida como verdadera y divina por los mismos hebreos, vaticinadas respecto de la natividad, vida y muerte de Jesucristo, y respecto del castigo anunciado por Dios, de la destrucción del templo, de la pérdida del reino y de la dispersión de su nación. Vaticinios que ellos mismos observan cumplidos con puntual conformidad a las anteriores predicciones, y sin embargo permanecen todavía obstinados en negar su reconocimiento al Mesías, ya venido, que los antepasados de ellos hicieron morir crucificado como un malhechor, y como a tal la reputan aún en el día. La religión mahometana no debe llamarse religión, sino más bien un tejido compuesto de doctrinas hebraicas y de errores promulgados por Mahoma, vil soldado, ignorante e impío, que 6 siglos después de la venida de Jesucristo, separándose en compañía de otros rebeldes de la religión cristiana, con la fuerza de las armas usurpó muchos reinos a sus legítimos soberanos. Y de esta suerte fue entendiendo su doctrina. Y para formar cabal idea de la impiedad de esa ley, basta saber que promete a sus sectarios la venganza, la rapiña y la liviandad. Hace consistir el paraíso de la vida eterna exclusivamente en los deleites carnales. Ley, por cierto, más propia de irracionales que de hombres dotados de razón. La religión, o mejor diremos, las sectas de los herejes, que pretenden llamarse cristianas, pero que se separaron de la Iglesia católica, son en crecido número, pero henchidas de errores a cual más. Para echar de ver su falsedad basta considerar una sola cosa, y es que todas ellas salieron del seno de la Iglesia católica. La primera de todos, ciertamente, y conforme a confesión suya, verdadera en determinada sazón. Ahora bien, en diversos lugares de nuestra escritura queda declarado, notadlo bien, que la primera iglesia fundada por Jesucristo y promulgada por sus apóstoles será,
siempre la columna y base de la verdad, y jamás abandonada por Dios. Ecclesia Dei Vivi, columna et firmamentum veritatis. En 1 Timoteo 3, versículo 15. Ait autem Dominus, Simón, Simón, ego, rogavi pro te, ut non deficiat fides tua. Lucas 22, 31 al 32. Ecce vobiscum sum, usque ad consumationem seculi. Mateo 28, 20. Que traducido quiere decir así: la iglesia de Dios vivo es la columna del verdadero firmamento. 1 Timoteo 3:15. Y el Señor dijo: Simón, Simón, yo oré por ti, para que tu fe no decaiga. Lucas 22, 31 y 32. He aquí yo estoy con vosotros hasta el fin de los tiempos. Mateo 28, 20. En realidad no está bien traducido hasta el fin de los tiempos, sino hasta la consumación del siglo, que es lo que dice Mateo 28, 20. Estas escrituras son admitidas como verdaderas por las mismas sectas heréticas. Luego, si es verdad, como no cabe duda, que nuestra iglesia haya sido la primera y en dado tiempo verdadera, fuerza es confesar que ha sido y es la única verdadera, y que las sectas de ella, separadas, son erróneas y falsas. El infiel. Toda vez que ellos admitan las escrituras por vos referidas y la prioridad de vuestra iglesia respecto de la suya, es sobrado patente el error en que están sumidos. Pero permitid que os haga una pregunta en orden a cierto sistema seguido, a lo que entiendo por algunos de vuestros europeos, que suponen suficiente para salvarse la observancia de la ley natural, impresa por la naturaleza misma, que enseña a adorar a un solo Dios, que premia la virtud y castiga el vicio, y a no desear para el prójimo lo que no desearíamos para nuestras personas. Y añade que para alcanzar la salvación basta profesar cualquier religión ajustada al dictamen de la razón natural, bien sea la religión cristiana, la hebrea u otra cualquiera, sin que apremie la necesidad de creer en tan copioso número de artículos de fe y guardar tanto precepto. Responde el sacerdote: pero vos, que sois hombre sensato, ¿no echáis de ver cuánta ridiculez abraza el sistema de los que así se expresan? Entre otros de los artículos de fe que enseña nuestra Madre la Iglesia, uno de ellos es la divinidad de Jesucristo, que todo cristiano cree, pero los hebreos le reputan por un malhechor. Luego, o es verdadera nuestra creencia, y en este caso, ¿cómo es posible que Dios permita a los hebreos blasfemarlo de malhechor? O si es cierto lo que creen los hebreos, ¿cabe en lo posible llegue Dios a contentarse de ver adorado por los cristianos como Dios a un hombre criminal? ¿A satisfacer a Dios semejante adoración podría suponerse un Dios más ridículo que este? El infiel. Es cierto, pero también ha llegado a mis oídos otro sistema, conforme al cual satisfácese Dios con ser adorado en la religión prescrita por el soberano o magistrado de una nación. Y el sacerdote responde: y ese otro sistema adolece de mayor insensatez que el primero, porque conforme a él, el hombre que en Italia, en donde reina la religión cristiana, está obligado a confesar a Jesucristo por hombre y Dios, al pasar a Constantinopla, en donde reina la religión maometana, se verá en la necesidad de no reconocerlo, sino como puro hombre. Quien en Roma debe creer,
al par que creemos todos los cristianos, en la presencia real de Jesucristo, vivo y verdadero en el sacramento de la Eucaristía, si se traslada a Londres, vendrá en no reconocer en la Eucaristía sino solamente el pan. Y de esta manera, una persona misma andará profesando tantas religiones contrapuestas entre sí, cuanto fueren los reinos o países donde trasladare su habitación, si diversas fueran en ellos las religiones profesadas. Si esto fuese así, Dios nos induciría a creer como de fe una falsedad, pues que opuestas entre sí, esas creencias, una u otra, debería ser exclusivamente verdadera. El infiel. Nada más exijo, estoy convencido, consolaos, que quiero ser vuestro. Veo que de todas las religiones contrarias a la mía, fuera de la vuestra, las demás carecen de verdad. Y si otra cosa no, es al menos la que ofrece mayor seguridad. Y cuando se trata de la salvación eterna, demencia fuera no correr a abrazar la religión más segura. Con respecto a mi religión, largo tiempo hace que abrigaba fuertes dudas, y ahora me insistes entrar en la convicción de que no puede ser verdadera. Y de ello me dan cumplida prueba, por decirlo así, nuestros propios sacerdotes, por la variedad y confusión de doctrinas que cada cual enseña y su diferente fe. Gracias, pues, os sean dadas por haber derramado sobre mí tal raudal de luz. Sacerdote. No me deis a mí las gracias, dadlas sí al Señor que ha dispuesto vuestra salvación. Él es quien os ha iluminado con su luz divina y os ha llevado por su gracia a abrazar la verdad. De otra suerte, perdidas hubieran sido mis palabras. Permitid, pues, que yo llene cumplidamente vuestra instrucción en las cosas de nuestra santa fe, y ministrándoos después del bautismo, quedaréis hecho cristiano e hijo de Dios. En el presente diálogo, las razones que prueban los dogmas y la confutación de los errores se han tocado ligeramente por no repetir lo que ya se lleva dicho en el opúsculo y lo que va a decirse en las siguientes disertaciones contra los materialistas y los deístas. Damos por finalizado así esta bellísima obra de San Alfonso María de Ligorio, llamada La verdad de la fe, evidenciada por los caracteres de su credibilidad. Una obra escrita, como decíamos al comienzo, en italiano, por San Alfonso María de Ligorio y traducida al castellano por el presbítero don Julián González de Soto. En 1849, reimpresa en México. Que todos la disfruten, que todos puedan revivir la fe de cada uno y bucear en este opúsculo, en esta obra de este gran santo, para descubrir otras que él menciona, otras que él cita, aparte de las que yo voy a subir, y que todos nos podamos enriquecer de esta maravillosa fe que tenemos y que día a día tenemos que ir redescubriendo, y en mi caso yo voy conociendo a mayor profundidad para poder dar gracias a Dios por esta maravilla que nos ha acercado y que en mi caso me ha acercado sin ningún tipo de evidencia de merecimiento alguno por mi parte, solo por su infinita misericordia, el hecho de darme a conocer primero dónde estaba, el error del que participaba, luego la ausencia de credibilidad en esas fuentes que yo tenía como creídas o afincadas de lo que era la fe católica. Luego hizo aparecer el amor por el Papa, por el verdadero Papa, que cuando se me fue presentando al verdadero Papa, uno se va inflamando el corazón y los va amando profundamente. Por eso
solo alcanzaría en la verdad que muchas personas quisieran escuchar, solo escuchar lo que tuviéramos que decir para poder dar a conocer la maravilla de nuestra iglesia sostenida por aquel que fue elegido para ello, no por Cristo, sino por el Padre, que fue Pedro, porque el Padre es el que señala a Cristo que ese es el elegido para ser la columna, el fundamento, la piedra. Cuando es el Padre el que le revela a Pedro que el que tiene enfrente, Jesús, es el Verbo encarnado, es el Mesías, es el Dios vivo. Que nuestra fe es una maravilla y un regalo del cielo, que nuestros ojos no estén totalmente cerrados, sino un poco abiertos, y que podamos estar viendo bastante a través del velo que nos cubre todavía, es una gracia infinita del cielo. Que podamos propagarlo para que otros muchos se sumen y pocos sean los que se condenen. Aunque ya sabemos, el intento hay que hacerlo, porque en Dios es solo Dios el que decide. Gracias, queridos hermanos, y hasta aquí llegamos. Este es el final de esta obra. Y también de este pequeño breve método que nos enseña también a asistir a otros que no conocen la fe. Bendecidos todos por ello entonces.